Lección 13.3. Impedancia en un circuito de corriente alterna en serie. Quizá recuerdes que en un circuito de corriente continua en serie, la resistencia total se obtiene sumando los valores de las resistencias individuales. En forma de ecuación, lo anterior se expresa como RT es igual a R1 más R2 más R3, así hasta R sub n. En un circuito de corriente alterna en serie, se aplica la misma regla. Si sumamos las resistencias y las reactancias individuales presentes, obtenemos la resistencia total, pero que ahora se llama impedancia y se representa con una Z. La impedancia, igual que la resistencia y que las reactancias inductiva y capacitiva, se mide en ohms. Para calcular la impedancia de un circuito RLC en serie, se utiliza el diagrama vectorial anexo. Observa que, igual que con los voltajes EL y EC, las reactancias XL y XC están en oposición, por lo que siempre deberán restarse. Luego, su diferencia deberá sumarse con el vector de resistencia. Para calcular la impedancia de un circuito RLC de corriente alterna en serie, utiliza la fórmula siguiente. Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, esto elevado al cuadrado. Observa, por cierto, que tiene el mismo formato que la fórmula usada para obtener el voltaje total, la que vimos en la lección anterior. ¿Te acuerdas? También el ángulo de fase φ puede calcularse con la fórmula. Φ es igual al coseno inverso de la resistencia sobre la impedancia. Recuerda que en la lección anterior te presentamos la fórmula siguiente para calcular este ángulo. Puedes usarlas indistintamente, dependiendo más bien de los datos de que dispongas. Ejemplo 1. Calcula la impedancia del circuito mostrado. Si R es igual a 10 ohms, reactancia inductiva igual a 20 ohms y reactancia capacitiva igual a 70 ohms. En nuestra fórmula sustituimos los valores. R, reactancia inductiva, menos reactancia capacitiva, y nos da un total de 50.99 ohms. El ángulo de fase φ es igual al coseno inverso de R sobre Z, 10 sobre 50.99. Φ es igual a 78.69 grados, que es igual a 78 grados 41 minutos 24 segundos. Cuando en un circuito CA en serie XL es igual a XC, se presenta un fenómeno curioso, pues al restar XL menos XC nos da 0. 0 al cuadrado es 0 y podemos eliminar este elemento. Por lo tanto, Z será igual solamente a la raíz cuadrada de R cuadrado. La raíz cuadrada y el cuadrado se eliminan entre sí y nos queda que Z es igual a R. En estas condiciones, la única oposición al paso de la corriente es Z, que es igual solo a R. Así, el circuito estará comportándose como si solo tuviera resistencia. Esta condición se conoce como resonancia. Cuando un circuito en serie está en resonancia, las variables más importantes del circuito se manifiestan como se anota en la figura. Lo que nos indican las igualdades en rojo es que el voltaje total es igual a la caída de tensión en el resistor. La impedancia es igual solo a la resistencia. Las caídas en C y en L son iguales, aunque opuestas y se anulan entre sí. Las reactancias en C y en L son iguales y opuestas y se anulan entre sí. Lección 13.3. Guía de estudio.